Iniciamos 2026 y tenemos una serie de decretos que son importantes tenerlos a la mano. Uno de ellos precisamente es el del IEPS para los videojuegos, precisamente una reforma que entra en vigor en 2026, el famoso 8% a los videojuegos violentos. Y el otro es el de las tarifas arancelarias, donde los productos chinos asiáticos que no tengan tratado con México, pues tendrán un arancel que puede llegar hasta de un 50%. ¿De qué se trata? Te lo platicamos a continuación. Pues bien, iniciamos 2026, feliz año. Gracias por seguirnos escuchando, viendo a través del Yin Yang Fiscal. Y este decreto fue publicado el 31 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial, donde habíamos platicado en algunos medios, en nuestras redes sociales, que seguramente iba a venir un decreto de estímulos fiscales. Y pues aquí está, precisamente se hace un decreto para no cobrar este 8% de IEPS a los videojuegos violentos. Y uno dirá, Ramón, pues no, el anterior presidente había eliminado de manera constitucional precisamente el dar esos estímulos o programas de borrón y cuenta nueva. Bueno, precisamente aquí recoge algo importante. El artículo 39, que es el del Código Fiscal de la Federación, todavía faculta al Ejecutivo para dictar las medidas relacionadas con administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, así para conceder subsidios o estímulos fiscales, ¿no? Aquí es donde tenemos el fundamento y pues hace referencia también al aspecto constitucional del artículo 25 del término de la competitividad que debe darse y cuidar en materia económica, del famoso 25 constitucional, y de ahí pues hace referencia precisamente al decreto donde se hace precisamente esta reforma a la ley del IEPS. Y dentro de ellos, recuerdos que viene el de plataformas para juegos con apuestas, por ejemplo, la actualización de los refrescos, la cuota de los refrescos, el de los cigarros y demás. Pues aquí venía precisamente los de contenido, videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para menores, personas menores de 18 años. Inclusive en la exposición de motivos, mencionaba que había pues, obviamente clasificaciones, el A, B, C y D, y era para los que se consideraban precisamente una situación de contenido violento, ¿no? Y de ahí venía también una situación de afectación a la persona que los jugaba, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué crees? Esa situación, habíamos dicho que se iba a poner el impuesto eh, por lo que son la prestación de estos servicios proporcionados, el acceso a descarga de los videojuegos, ¿sí? En términos del artículo segundo, fracción segundo, inciso D, se da un estímulo del 100%. Por lo tanto, no se va a cobrar este 8%. Ese estímulo sobre el IEPS que deba pagarse, dice también no se va a trasladar, obviamente para que no tenga este cobro adicional, ¿sí? Y los que entren también por la proporción y descarga y demás, aplique el citado estímulo para que no tengan la afectación y también la parte de las obligaciones fiscales que iban derivado de lo que era la parte del IEPS sobre este impuesto a los videojuegos, ¿no? Por lo que los contribuyentes no se ubicarán en los supuestos de incumplimiento para que en el famoso bloqueo temporal de acceso al servicio digital. Entonces ya con esto no tendría ningún contratiempo. Y ya al último, precisamente, pues habla de la facultad que viene el 39 del Código Fiscal. Artículo primero, se otorga un estímulo fiscal, fracción primera. Los enajenantes de videojuegos con contenido violento extremo para adultos, no apto para personas menores de 18 años, en formato físico, que sean obligados a pagar el IEPS de conformidad con el artículo segundo, fracción primera, inciso K de la ley
Y segundo, residentes del extranjero sin establecimiento permanente y residentes en el país que proporcionen territorio nacional estos servicios digitales que permitan el acceso o descarga con videojuegos con contenido violento extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años. Y aquí aclara, aparte, precisamente el estímulo es del 100% sobre el IEPS, sobre el 8 no van a pagar, y ya sea precisamente sobre la fracción primera o sobre la fracción segunda, y solo será procedente en tanto no se traslade al adquirente, o sea, el que juega los videojuegos, tal impuesto. El estímulo fiscal será acreditable contra el IEPS que va a pagarse por las acciones de citadas actividades. Pondrán precisamente que es un impuesto menos el estímulo y será cero, sin ningún problema. Por lo tanto, menciona que no se traslade el efecto precisamente al que juega, ¿no? Al adquirente del videojuego. Y ese estímulo no da lugar a devolución o compensación alguna, simplemente, como decimos vulgarmente, matan el efecto de lo que es el impuesto, ¿no? Y esto lo que iba a ser más complicado que pasar por un proceso legislativo, pues para eliminarlo, hacer la adecuación a la ley del IEPS, fue lo viable y estamos precisamente de acuerdo con algo que ya esperamos, que era la salida más rápida y práctica. El artículo segundo, por la parte de las obligaciones que iban derivado de esto, se relevan precisamente las obligaciones que tenían por la parte de ellos que estaban obligados, también por lo que era sobre el bloqueo que había que hacerse temporal si no entraban precisamente al pago y la disposición de la información, y se releva a los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal de este decreto a la obligación de presentar el aviso, hay que presentar el aviso, ahí se releva, y algo que siempre se aclara que no se considera ingreso acumulable para efectos de la ley de impuesto de la renta. Y por último, del articulado es que se emitieran reglas de carácter general, no tendrá que ser en la primera modificación, porque recordemos que ya la de 2026 ya está publicada desde el año pasado, ¿no? Entonces vamos a esperar las reglas al respecto, no sabemos que sean tan complicados, y obviamente que este decreto entre en vigor el 1 de enero 2026. Por lo tanto, el impuesto a los videojuegos no tendrán este impuesto a pesar de su entrada en vigor en 2026. Bueno, el otro es el decreto porque se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de Impuesto General de Importación y de Exportación. Aquí obviamente va a ir variando entre un 5 y un 50%. Los que son de mayor afectación son los relacionados a las refacciones, la parte automotriz que se cuenta, ¿no? Eso sobre productos asiáticos, sobre todo de China, que no tengan tratado con México. Y entre otras, vamos a mencionar que es amplia la lista. Tenemos aguas de tocador, maquillaje, y inclusive en una entrega anterior, el año pasado hablamos de esta situación. Los polvos, algunas leches, champús, lacas para el cabello, dentríficos, hilo para la limpieza, hilo dental, eh, preparaciones para afeitar, sales perfumadas, jabón, este, polímeros, plásticos, rollos, poliéster, eh, bañeras, duchas, cajas, cajones, tapones, vajillas, botellas, artículos de oficina, artículos escolares. Aquí sí vamos a tener una afectación, todo en los despachos, ¿no? Mangos, salvavidas, loncheras, cantimploras, hornas para calzado, cinturones, cintos, bobinas, papel granito, manteles y servilletas, pañuelos, ollitas para desmaquillar, toallas, envases y algo que por ahí mencionaban, libros, registro, libros de contabilidad, talonarios, bloques, memorándum, bloques de papel, de cartas, de agendas, de artículos similares, los clasificadores, encuadernadores, carpetas y cubiertas para documentos, pues ya van a ser caros, entonces ahí hay que adecuar los costos
los servicios de los despachos, ¿no? Empaquetadoras, lanas, pelos, ahí también lana, acondicionados, entre otros, ¿no? Entonces es bastante lo que es el listado. También habíamos hablado de los juguetes, que también es en los que están más afectados precisamente sobre de esto. Estampados, teñidos, fibras, mezclados con algodón, estampados y demás, ¿no? Hablamos de telas que tienen esta situación o lana, césped, terciopelo, de seda, algodón. Digo, está en la clasificación, no exclusivamente por ese tipo. Obviamente queríamos que irnos por la clasificación arancelaria donde se participa, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a suceder? Pues va a repercutir a los productos que nosotros consumimos en la vida diaria. Y de lo que se importa, precisamente los productos asiáticos, más del 40% tendrán una afectación, y eso generará precisamente pues un alza en los precios. Ya también China dará un tipo de subsidios para contrarrestar el efecto arancelario. China no se queda con los brazos cruzados. Por lo tanto, si bien es cierto que no esperamos que sea de mucho impacto estos aranceles, calzados, suelas, placas, etcétera, pues sí tendremos un ajuste a los precios precisamente de importación de estos productos asiáticos, ¿no? Repito, esto entra en vigor. Aquí tenemos todavía más lo de los automóviles, que es la mayor parte, son los que tienen este ajuste. Y repito, va variando lo que son las tarifas, ¿sí? Entran el 1 de enero de este año, ¿no? Entonces, esta situación también la Secretaría de Economía irá viendo precisamente cómo se va haciendo esta aplicación. Recordemos, bueno, les hago mención que también uno que es un decreto para lo que es canasta básica, pero eso lo platicaremos en otra entrega. Y el artículo 4 transitorio es sobre los aranceles con motivo de esta reforma y con el objetivo de garantizar el abasto de insumos de México en condiciones competitivas. La Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor, como China y países asiáticos, ¿no? Entonces, pues tenemos estos dos decretos, obviamente cada uno con su afectación. Seguiremos hablando sobre otros decretos que salieron en diciembre, pero te damos de entrada a estos dos con afectación de manera inmediata a lo que nosotros consumimos, usamos, iniciando este 2026. Para lo demás, te seguimos invitando a que nos sigas escuchando, viendo en el link Fiscal, para que estés debidamente actualizado e informado, y esperamos contar contigo en este 2026. Saludos. Facebook, Despachoortega.doa, Fanpage, Yin Yang Fiscal, Twitter, Ramón Ortega, Instagram, Despacho Ortega, TikTok, simplemente el conta, página web www.doamx.com.